Hola, mi nombre es Yuraizilis Velázar Contreras, estudiante de tercer semestre de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. El día de hoy vamos a abordar el trabajo colaborativo, el cual lleva como nombre el uso seguro de las radiaciones ionizantes. Explicaremos la pregunta 1 y la pregunta 3. La pregunta 1. Indique y explique los objetivos de la protección radiológica. La protección radiológica tiene por finalidad la protección de los individuos, de sus descendientes y de la humanidad en su conjunto, de los riesgos derivados de aquellas actividades que debido a los equipos o materiales que utiliza suponen la exposición a la radiación ionizante. La Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, considera que el objetivo principal de la protección radiológica es evitar la aparición de efectos biológicos deterministas y limitar al máximo la probabilidad de aparición de los efectos estocásticos. Bueno, el primer objetivo, que es evitar la aparición de efectos biológicos deterministas, esos efectos ocurren cuando la dosis de radiación supera el tope específico. Son efectos predecibles y su gravedad aumenta con la dosis. Con este objetivo se requiere implementar medidas de protección radiológica y utilizar un equipo de protección personal. El segundo objetivo es limitar al máximo la probabilidad de aparición de los estocásticos. Estos efectos son biológicos y ocurren por casualidad o aleatoriamente, pueden o no aparecer. No son siempre evidentes, la probabilidad de que ocurra aumenta con la dosis, pero no con su gravedad. Con eso se quiere minimizar la dosis de radiación y utilizar prácticas seguras. El tercer punto, explique los tres tipos de exposición. Bueno, la exposición a la radiación ionizante se puede clasificar en tres tipos principales, que está la exposición ocupacional, la exposición médica y la exposición del público o ambiente. La exposición ocupacional, la exposición ocupacional se produce en trabajadores que manejan fuentes de radiación ionizante en su trabajo, como en la medicina, la industria nuclear, las investigaciones científicas, entre otras. Esta exposición puede ser controlada mediante la implementación de medidas de seguridad y de protección radiológica. La segunda es la exposición médica. Se produce en pacientes que reciben tratamiento o diagnóstico médico que involucran radiación ionizante, como las radiografías, las tomografías, entre otras. Esta debe ser justificada y optimizada para minimizar los riesgos asociados con la radiación. La tercera es la exposición del público o del ambiente. Se produce debido a la presencia de fuentes de radiación ionizante en el medio ambiente, como la radiación cósmica y la radiación terrestre. Estos tres tipos de exposición tienen sus propias características y riesgos asociados y requieren medidas de protección y control específicos. Esto fue todo. Gracias. Hola, mi nombre es Dayana Alessandra Fajardo Bautista, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Siguiendo con las preguntas, entonces, la pregunta 5 dice: mencione y explique la definición y características para la zona controlada y zona supervisada según la resolución 181.434 del Ministerio de Minas y Energías. Entonces, por ende, entendemos que vamos a hablar de dos zonas. Vamos a comenzar hablando de la zona controlada, que es una área donde las condiciones requieren la aplicación de medidas especiales de protección y procedimientos de seguridad, debido a que las dosis pueden superar los límites establecidos para el público en general. Algunas características son que solo pueden entrar personas autorizadas, se exige el uso de dosímetros personales, hay señalización visible de advertencia de los símbolos de radiación, las dosis anuales pueden superar los 1 milisievert al año, que es el límite para el público, requiere monitoreo ambiental constante, y los ejemplos son las salas de fluoroscopia y las salas de terapia con radiación supervisada. Es un área donde es poco probable que las dosis superen los límites establecidos para el público en general, pero donde se supervisa la exposición para garantizar la protección de las personas. Algunas características: que no siempre es necesario restringir el acceso, pero sí se controla. No es obligatorio el uso de dosímetro, las dosis no pueden superar 1 milisievert al año. Se realiza una supervisión periódica. Algunos de los ejemplos son las salas adyacentes a los rayos X y las oficinas cercanas. La pregunta número 7 dice que con un intensímetro se mide una tasa de dosis absorbida de 0.33 miligray a partir de una fuente gamma a 1 metro. Expresen la lectura en milisievert para dosis equivalente, dosis efectiva, suponiendo que queremos medir la piel. Entonces, para este procedimiento tenemos tres datos. La tasa de dosis absorbida, que es 0.33 miligray hora, la fuente gamma, que es una radiación fotónica, y pues que la vamos a ejemplificar en la medición en piel.
Eh, para este procedimiento necesitamos una fórmula en general que es para la dosis equivalente es dosis absorbida por factor de ponderación de radiación. Para la dosis efectiva es una dosis equivalente por factor de ponderación de tejido. Vamos a iniciar convirtiendo la dosis absorbida en dosis equivalente. Entonces, tenemos dosis equivalente igual a 0.33 miligray hora por 1 igual a 0.33 milisilver hora, que sería la dosis equivalente. Para la dosis efectiva, vamos a... entonces, dosis efectiva es igual a 0.33 milisilver hora por 0.01, que nos da igual a 0.0033 milisilver hora. Entonces, es decir que la dosis efectiva es 0.0033 milisilver hora. Entonces, este sería nuestro resultado final. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Gisela Naomi Chaparro Villegas, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del periodo 1601 de la Universidad UNAM. A continuación les voy a hablar sobre la radioprotección y aplicaciones, en especial sobre la pregunta 9 y 11 de nuestro trabajo colaborativo. La pregunta 9 nos dice qué elementos de protección radiológica va a utilizar el tecnólogo en salas de intervencionismo e indicar cómo deben de ser usados. Les mostraré unas imágenes. En especial está el delantal plomado, que es un delantal pesado que se usa para proteger el torso del personal. Por ejemplo, en un tecnólogo que va a realizar una fluoroscopia, debe usarlo pues, para evitar la exposición de la radiación. Está también lo que son los protectores de tiroides, que es un collar que protege en especial la glándula tiroidea. Por ejemplo, un radiólogo que va a realizar un examen de angiografía, ese ayuda a proteger esta glándula, en especial sobre las radiaciones dispersas. Está también lo que son los guantes plomados, que son guantes gruesos que protegen las manos de la radiación. Por ejemplo, durante un procedimiento con rayos X, un tecnólogo los utiliza al sostener sus instrumentos. Están las gafas o protectores oculares plomados, que son gafas que bloquean la radiación en los ojos. Por ejemplo, como en una intervención quirúrgica guiada por imagen, deben ser usadas los protectores oculares en plomo para proteger sus ojos de las radiaciones dispersas. Está también lo que son los protectores gonadales, que son almohadillas que protegen los órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Por ejemplo, estos se colocan en pacientes durante estudios urológicos. También está la pantalla protectora, que es una barrera de vidrio plomado que protege pues, al personal. Por ejemplo, este se coloca frente al operador del equipo de rayos X, como lo pueden observar en la imagen. También están, por último, los protectores móviles plomados, que son paneles móviles que crean barreras adicionales. Por ejemplo, este se utiliza alrededor del área del trabajo durante un procedimiento para proteger al personal desde diferentes ángulos. Pasamos a la pregunta 11, que dice, en la práctica, ¿cómo un tecnólogo debe aplicar los principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear? Bueno, los criterios primeramente para aplicar ese principio es el ALARA, que son distancia, blindaje y tiempo. Les voy a hablar de cada uno. Primero está la distancia, que es la radiación disminuye a medida que aumenta la distancia entre la fuente de radiación y una persona. Por lo tanto, mantener una mayor distancia reduce esta exposición. Por ejemplo, en un examen de radiografía, el asistente se coloca detrás de una pantalla protectora y el paciente se posiciona lo más lejano posible del tubo de rayos X para minimizar así su exposición. En resumen, pues a mayor distancia de una fuente, menor será la dosis recibida. También encontramos lo que es blindaje, que pues, se centra en el uso de barreras de protección para la reducción de la exposición a la radiación. Estas barreras absorben o bloquean la radiación dispersa. Los equipos de rayos X también deben contar con pantallas o cortinas plomadas, y el personal también debe hacer uso de equipos de protección personal como lo son los delantales, collares y anteriormente mencionados. Esto es esa protección es muy esencial para minimizar la exposición a la radiación y garantizar así la seguridad para todos. Por ejemplo, en un procedimiento de fluoroscopia, el radiólogo utiliza un delantal plomado y se coloca detrás pues, de la pantalla protectora. Por último está lo que es el tiempo, que es cuanto menor sea el tiempo de exposición a la radiación, menor será la dosis recibida. Minimizar el tiempo en el que este está expuesto es muy importante. Por ejemplo, durante un examen por tomografía computarizada, el radiólogo trabaja rápidamente para posicionar al paciente y obtener las imágenes necesarias en el menor tiempo posible, reduciendo pues así la exposición a la radiación. Cuanto menos tiempo se esté cerca de una fuente de radiación, menor será la dosis recibida. Bueno, esto es muy importante destacar que estos principios de protección radiológica deben aplicarse de manera conjunta y complementaria a lo que es la distancia, el tiempo y el blindaje, la cual funcionan en conjunto para minimizar la exposición a la radiación y pues así reducimos los riesgos asociados. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Diana Lara Cuenca, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Abierta de Distancia UNAM. El día de hoy le daremos respuestas a la pregunta 13 y 15 de la actividad 4 de Radiología y Radioprotección. Empecemos con nuestra primera pregunta, que nos dice, se tiene una tasa de exposición de 2.300 miliram por hora, equivalente a 23 miligrados por hora. Si el trabajador está expuesto durante 15 minutos, ¿cuál será la tasa en la exposición ocupacional total? La fórmula es de exposición total igual tasa de exposición por tiempo de exposición. En este caso podríamos decir que la tasa de exposición es de 23 miligrados por hora y el tiempo de exposición es de 15 minutos. Antes de realizar el cálculo necesitamos convertir los minutos a horas y podríamos decir que 15 minutos equivalen a 15 dividido en 70, lo que nos da 0.25 horas. Ahora aplicamos la fórmula exposición total es igual a 23 miligrados por hora multiplicado por 0.25 horas. Esto nos da como resultado
5 minutos 75 miligrays. Por lo tanto, la exposición ocupacional total es de 5,75 miligrays. En la siguiente pregunta nos indica que en la protección radiológica, en radiología pediátrica, debemos especificar si las siguientes afirmaciones son ciertas y explique si existe un umbral preciso para los efectos estocásticos. Entonces daríamos como respuesta que es falso. No existe un umbral preciso para los efectos estocásticos de la radiación. Los efectos estocásticos, como el cáncer o las mutaciones genéticas, son aquellas que ocurren al azar y cuya probabilidad de ocurrencia aumenta con la dosis de radiación, pero sin un umbral específico. Esto significa que incluso las dosis más bajas de radiación pueden aumentar el riesgo de estos efectos y no se pueden determinar un nivel seguro de exposición, ya que los efectos pueden ocurrir en cualquier cantidad de radiación. Este tipo de efectos son acumulativos y cuanto a mayor sea la dosis, mayor será la probabilidad de que ocurran, aunque se puede precedir en individuos específicos en los cuales se manifestarán.